Mi nombre es Manuel B. León, soy artista plástico, egresado de la Esmeralda y de la maestría en artes visuales por la UNAM. Me dedico al dibujo y al grabado y en este video voy a mostrar mi proceso creativo para enseñar cuál es el proceso de impresión de una imagen desde su elaboración hasta el momento del estampo. Uno de los temas recurrentes en mi trabajo es el proceso de descomposición de los objetos, en un sentido que el objeto, al ser un objeto de reproducción masiva, encuentra su unicidad o encuentra su proceso de individuación en el uso, en el desgaste y en cómo estas huellas, cicatrices o marcas lo van volviendo único, lo van volviendo una especie de personaje, una especie de ser que va teniendo su individualidad, y justo el proceso de trabajo es retratar los objetos a partir de ese proceso de degradación, de descomposición, de mutación, y que encuentren una belleza a partir de esos elementos. El proceso de trabajo parte de la imagen fotográfica, en donde yo salgo a buscar estos objetos, me los encuentro de alguna manera, son objetos en los que puedo encontrar en cualquier situación, y voy registrando, voy haciendo un proceso de edición y voy trabajándolos de cierta forma que la construcción de la imagen solamente sea a partir de esas cualidades matéricas. El dibujo es la parte más importante porque es lo que me permite discernir entre qué quiero y qué no quiero del objeto, y es la manera en la que empiezo a construir. Durante el proceso de producción lo que busco es abocarme a las cualidades del dibujo, en este caso la trama, la contratrama, el achurado, el garabato, para poder ir grabando las placas de acrílico, que generalmente son las que me permiten obtener esos detalles, a diferencia de otras técnicas de grabado como el aguafuerte o el aguatinta, el linóleo o la gilografía. La punta seca como tal es un proceso que me permite controlar o mediar la presión con la que ejerzo el surco, en este caso al ser un hueco grabado, y puedo controlar mejor la fuerza y con ello los tonos, la intensidad y la saturación ya sea de los colores, si es que trabajo en separación de color o en escala de grises. Entonces, la punta seca es, digamos, uno de los medios más cercanos que tengo al mismo proceso de dibujo, y con el cual estoy mucho más familiarizado. Para hacer el grabado, procuro siempre mantener cualquiera de las puntas que utilizo de la manera más recta, para que la incisión sea profunda sin tantos cambios de direcciones, porque eso puede complicar el proceso de impresión. Entonces utilizo la luz que incide de manera directa o de manera lateral más bien, y la voy tapando para generar esos brillos y poder ver perfectamente bien dónde estoy generando los surcos. Es un trabajo muy delicado y cada punta tiene diferentes cualidades, porque hay puntas, al ser conos, tienen diferentes cortes y en diferentes direcciones y ángulos. Entonces eso me permite controlar un poco mejor la profundidad de cada uno de ellos, y con ello hacer surcos más profundos o menos profundos dependiendo de las cualidades tonales que esté buscando lograr. Parte del proceso de elaboración de una placa implica hacer un bisel alrededor de la placa en todos los ángulos posibles. En este caso la figura está cortada a un contorno, pero si es cuadrada se tiene que elaborar por todos sus lados, en función de la caída del papel y la presión que ejerce la prensa sobre la placa y sobre el papel, para evitar que se rompa al momento de ejercer presión sobre, y entonces hay que hacerlo en diferentes direcciones. Generalmente se tiene que rebajar a 45 grados y de ahí redondear un poco para suavizar esos bordes y que queden lo más suaves posibles y lo mejor redondeados, para que el papel se pueda moldar perfectamente a la forma
Con el proceso de biselado tengo que quitar todos los detalles más filosos que estén al tacto. Entonces sí es una labor bastante minuciosa. En este caso lo hago con diferentes limas de diferentes grosores hasta pasar a una herramienta que me ayude, un rider se llama, que me permita ya limpiar perfectamente bien todos esos detalles. Posterior a la escofina. Dentro de las diferentes herramientas que existen en el grabado, además de las puntas, tenemos herramientas como estas, como el bruñidor o el raedor, que sirven justamente para diferentes partes del proceso de elaboración de una placa. En este caso yo utilizo el raedor para refinar y retirar cualquier detalle que pueda generar, ya sea retención de tinta o maltratar el papel. Entonces va soltando un polvo muy fino, que ya son como las últimas capas que tiene el acrílico, para que pueda ahora sí redondear y no retener absolutamente nada de tinta al momento de la impresión y sea lo más limpio posible. Previamente al proceso de impresión se tiene que elaborar un registro en donde va a caer o va a descansar la placa y va a descansar el papel al momento de la impresión para que todas las copias sean idénticas. Entonces, este registro nos permite guiar perfectamente la altura en la que va a caer nuestro papel y siempre nuestra placa estará en la misma posición. Antes de hacer una impresión, siempre hay que limpiar la superficie de nuestra de trabajo, en este caso la prensa. Se tiene que llevar el rodillo una protección grasa para evitar cualquier detalle y cualquier problema que tenga de suciedad, polvo, evitar generar óxido, o si la propia grasa que protege la superficie del acero pueda ensuciar ya sea el fieltro, el papel o cualquier otro elemento que pasemos sobre la prensa. Antes de hacer el proceso de impresión del tiraje, siempre hay que calibrar la presión, bajando el rodillo a la altura suficiente para que pueda ejercer la presión conforme al tipo de técnica que se va a utilizar. En este caso, al ser un hueco grabado, la presión tiene que ser suficiente para que el papel se aplaste, se amolde muy bien al grabado y saque del surco toda la tinta para trasladarla al papel. Entonces, es lo que vamos a hacer. La mayoría de los tóculos tienen unas reglas que nos indican la altura en la que se encuentra el rodillo para ejercer la presión. Otros no. Entonces, yo siempre lo que hago es bajar el rodillo hasta que haga un poco de contacto con la prensa, con el fieltro, y de esa manera sé que es una altura suficiente y que está nivelado para que pueda hacer una presión uniforme a lo largo de la platina. Una forma de comprobar que esté solamente haciendo contacto con el fieltro sin ejercer presión es pasando una hoja sin que se atore. Esto nos ayuda a saber si necesita un poco más o no de presión, sin necesidad de estarlo viendo con una regla, porque por cualquier circunstancia puede variar o no la presión, más de un lado que de otro. Y ese es el registro. Para hacer la prueba de impresión, generalmente utilizo un papel de reuso, que no sea necesariamente el papel con el que voy a hacer el tiraje, pero que sí sea un papel de algodón. En este caso, vamos a utilizar un papel
de 300 gramos, pero ya tiene ciertas condiciones que ya sea que esté sucio o alguna cosa para que no sea parte del tiraje. Hay que dejar escurrir el papel, quitando el exceso de humedad, para poder así pasarlo a secar, retirar la humedad de la superficie y que visualmente no tenga exceso de agua. Para quitar el exceso de humedad, si se nota desde ese ángulo, el papel tiene cierto brillo. Entonces, eso quiere decir que tenemos un exceso de agua. Podemos retirarlo ya sea con papel revolución o con toallas de algodón, preferentemente viejas, para que no suelten más pelo, más fibra de algodón y no ensucien o se queden en la tinta del grabado y pueda provocarnos alguna imperfección al momento de imprimir. Retiro todo el excedente de agua de tal manera que el papel se pueda ver mate, evitando los brillos, y en dado caso de que haya ciertos brillos, volvemos a repetir el proceso con el papel revolución. En este caso ponemos el papel, no hay necesidad de basarnos en nuestro registro, solo centrado, para aprovechar con el grabado la extensión del rodillo, siempre, para que no caiga el golpe solamente en un área, sino que se distribuya a lo largo del rodillo, y vamos a marcar el relieve, el golpe, que se le llamaría un golpe seco al no contener nada de tinta. De esta manera, al bajar el fieltro y pasarlo por la prensa, me va a dar una altura en la cual, al ya graduarla, apenas va a hacer contacto y poco a poco puedo ir revisando la altura exacta de ambos lados para que el proceso de impresión sea uniforme. Entonces, ahora sí, listo. Voy a empujar solamente un poco y el rodillo va a empezar a girar en el momento que entre el grabado. Y ahí terminó. Entonces, quiere decir que tengo muy poca presión y voy a ir añadiendo poco a poco hasta que sea la suficiente para que pueda correr la platina sin ayuda y sin ningún problema para maltratar o golpear de más mi papel. Si reviso esta área, veo que este lado está un poco más abajo porque marcó mucho mejor el relieve y aquí casi desaparece. Entonces quiere decir que necesito un poco más de presión de este lado para poder nivelarlo correctamente y que la huella que deja sea lo más uniforme posible. Una vez nivelada la presión, que corra perfectamente bien la platina, quiere decir que tenemos la presión adecuada. Entonces, levantamos nuestro fieltro y podemos ver que todo el bisel está correctamente marcado de manera uniforme. De esta manera podemos corroborar que el bisel tiene la misma textura y el mismo nivel en ambos lados y que la impresión no va a fallar en ese aspecto. Una vez teniendo la presión ya regulada, es momento de imprimir entintando la placa. Para esta impresión voy a utilizar un color azul. En este caso voy a utilizar una tinta azul que tiene estas cualidades. Esto sucede porque la tinta se va secando en la superficie, pero para que se conserven
de la mejor manera siempre hay que ir craquelando un poco, haciendo una incisión en la costra que se va haciendo para sacar la tinta que se encuentra fresca debajo de esta superficie y así se mantenga constantemente sin que se desperdicie una mayor cantidad. Levanto, tomo la tinta fresca, la pongo sobre la mesa de entintado y nuevamente pongo esta costrita en su lugar para que siga protegiendo la tinta al interior. La tinta se tiene que acondicionar de cierta forma para cerciorarnos que no tenemos residuos sólidos o que no tiene ningún detalle que pueda estropearnos la impresión al momento de entintar. Una vez que tengo lista la tinta, con un rasero, en la parte, en una de las esquinas o en la parte más filosa, tomo un poco de tinta y comienzo a distribuirla sobre la placa de manera en que la inclinación no sea tanta porque no entra correctamente bien al surco, ni que sea completamente recta porque no ejercemos la presión suficiente. Entonces, inclinarla un poco únicamente para que incida perfectamente bien en los surcos. De esta manera, nos cercioramos de que la placa quede uniformemente entintada en función de la dirección que teníamos de la punta. Por ejemplo, si mi incisión va en este sentido, va a ser difícil que llevando esta dirección pueda incidir bien la tinta. Entonces tengo que hacerla en esta dirección, en esta y en esta, procurando todas las direcciones con las que estuve grabando durante todo el proceso. Y así entre la tinta en todos los recovejos que tiene la placa. Aquí voy distribuyendo, tratando de no ensuciar mi bisel. Poco a poco, el cual voy a limpiar posteriormente, una vez terminado de intentar. Retiro el exceso de tinta que tengo para aprovechar la mayoría de la tinta que ya tengo sobre mi placa y con eso evitar ensuciar cualquier otra zona, sobre todo la mesa de trabajo. La tinta al tener una textura bastante viscosa, genera una adherencia. Entonces trato de apoyar mis dedos sobre la mesa justamente para evitar que se desplace. De esta manera, el movimiento del rasero puede ser continuo sin que se me esté desplazando mi placa en diferentes direcciones. Otras de las opciones que se pueden utilizar para el desentrapado es papel revolución o papel de China. El papel de China se utiliza también para los grabados con detalles más minuciosos o más finos, en un sentido que tiene una capacidad porosa para retirar un poco más de tinta y que sea más limpia la impresión. Aquí lo que voy a hacer es ejercer presión con una mano para que no se me esté moviendo la placa, y con la otra voy a empezar a hacer círculos. Estos círculos son pequeños y aplicando toda la fuerza de la mano, de tal manera que retire solamente en la superficie la tinta. A mayor adherencia quiere decir que hay mayor cantidad de tinta. En menor adherencia quiere decir que yo estoy retirando la suficiente tinta y ya no debo aplicar tanta presión porque si no se retira la tinta del surco.
que es lo que queremos evitar porque es lo que va a quedar en nuestro grabado. Al ser un tipo de grabado en positivo, quiere decir que las incisiones que hicimos son las que van a salir. Por eso comentaba que es el proceso más cercano al dibujo, porque lo que estoy grabando es exactamente lo que se va a estar viendo y lo que se va a quedar impreso en nuestro papel. Ahí va perdiendo un poco de adherencia y si se nota, ya empieza a volverse un poco más translúcido. Entonces, vean cómo al retirar este papel podemos ver la imagen y dónde estamos intentando, dónde no y dónde requiere que apliquemos un poco más de presión. En este caso a mí me gusta mucho que el bisel quede relativamente marcado con la tinta o un poco sucio porque justamente acompaña la forma y contornea la imagen. En otros casos, el bisel tiene que ser lo más limpio posible porque si no se nota sucio, se nota sucia la impresión y se nota poco profesional. Una vez que retiré la mayor cantidad de tinta, me voy enfocando en las zonas de luces. Con muy poca presión, solamente con el peso de mis dedos, voy retirando la mayor cantidad de tinta de esa superficie. Poniendo atención en los biseles, como comentaba, los cuales posteriormente voy a limpiar un poco mejor con una, ya sea con una estopa o con una playera vieja o una tela vieja para poder tener un poco de mejor control en el dedo y no quitar o retirar tinta de alguna parte del grabado. Cualquier imperfección que tenga sobre la mesa la voy retirando solamente con un poco de estopa y continúo el proceso de retirar la tinta. Es importante retirar siempre la tinta que se nos empieza a acumular en la mesa porque podemos ensuciar la parte baja o la parte de atrás del grabado. Con ello podemos ensuciar nuestro registro y probablemente se ensucien las siguientes impresiones. Entonces siempre hay que tener mucho control tanto en la superficie como en la parte detrás de la placa. Una de las cualidades que tiene el acrílico es que al ser un material muy liso, es un poco más fácil retirar la tinta, pero también puede dejar una veladura muy particular que si no es bien tratada, puede dejar una apariencia de suciedad. Entonces, siempre es importante aplicar la presión adecuada. En este caso es muy poca presión con el peso de mi mano, pero muchas pasadas para que con la fuerza el papel no incida en el surco y se vaya más tinta de la que necesitamos. Es un proceso relativamente laborioso, pero muy, muy necesario para cuidar la calidad de nuestra impresión. Nuestra placa ya se encuentra lista para imprimir. En este caso, para limpiar el bisel, siempre me apoyo con el mismo papel con el que limpié y voy limpiando esa superficie muy delicadamente para no generar una marca
y retirar bien los residuos de todas las esquinas de la impresión. Al tener una forma irregular, es un poco difícil, pero solo con unas cuantas pasadas es suficiente para retirar cualquier residuo que haya quedado en nuestra superficie. Una vez entintada la placa, la ponemos en el registro que trazamos previamente. De esta manera, sabemos que va a caer todas nuestras copias en la misma posición. Ahora, para este momento yo me puedo retirar los guantes porque voy a empezar a trabajar con papel y no queremos que queden alguna mancha de los dedos o alguna mancha de tinta y trabajarlo lo más pulcro posible. Yo tengo las manos limpias porque utilicé guantes. Si no, se pueden utilizar ya sea unas tarjetas o un plástico para tomar el papel y repetir el proceso de escurrimiento, secado y posteriormente impresión. Entonces, nuevamente repetimos el proceso de secado para quitarle todo el excedente que pueda tener de agua, dejando únicamente la humedad en el papel suficiente para que la tinta pueda correr y adherirse al papel. El papel, al estar en contacto con el agua, se hincha y crece de tamaño. Al momento de hincharse, se vuelve mucho más esponjoso y por tanto receptivo para que entre en el surco, lo pueda moldear y retirar toda la tinta. Entonces, siempre es recomendable un papel de algodón. Aquí tengo los registros previamente marcados, en donde voy a poner mi papel, va a caer exactamente donde quiero que caiga. Una vez colocado, bajo. Ya teniendo esto, siempre hay que colocar un papel revolución por cualquier situación que durante los procesos de impresión el fieltro se manche o el papel se manche. Entonces, esto nos ayuda a proteger ambas cosas, tanto nuestro papel de algodón como nuestro fieltro de lana. Una vez que tengo colocado todo nuestro papel revolución, voy bajando el fieltro, evitando que se mueva algún problema, y paso a aplicar presión. Una vez al aplicar presión, que se sienta que la placa entra sobre el rodillo, tenemos que hacerlo lentamente para darle tiempo al papel de incidir perfectamente bien en los surcos, retirar la tinta y que no haya ningún problema de alguna zona que quede sin imprimir. Una vez que terminó el proceso de impresión, vamos a revisarlo sujetando con una mano para que no se nos mueva en caso de necesitar alguna otra pasada. Y listo. La primera impresión siempre es de carga. ¿Por qué? Porque necesitamos cargar continuamente la placa con tinta, porque la presión que se acaba de ejercer por primera vez hace que también la tinta entre muy bien a los surcos y cubrir así en las siguientes ediciones todos los detalles en donde la tinta no pudo no haber entrado. Y esta podría ser, en este caso, nuestra prueba de color o prueba de impresión. Es una prueba que se queda en el taller y posteriormente elaboramos el tiraje completo. Este es uno de los tantos procesos de impresión que tengo. Imprimo en diferentes técnicas.
Generalmente hago una técnica que se llama Chinkole, que es impresión sobre papel japonés y después posteriormente montada sobre papel de algodón. Hago punta seca, hago metal, hago cuatricromías, como algunas de las que les voy a mostrar a continuación. Esta es una impresión en punta seca, una cuatricromía, en donde comienzo por una selección de color. Esa es una placa amarilla que tiene pocos detalles. Luego aplico el color azul. Posteriormente el color rojo. Y finalmente el color negro. Con lo cual, al sobreponerlas una a una, y coincidir todas por el tamaño, sale una impresión a color. En este caso, aquí puedo hacer la muestra de la placa y la impresión. Ah, qué bonito. Puede haber hecho. ¿Tengo que ver a la cámara? No, no sé. Empiezo como Manu. No sé. Ay, es horrible esto. ¿Y qué más? Ahora te digo. Fuerte. Y aquí voy a estar media hora con eso. Estás interrumpiendo, chao. Eso. Hay que. ¿Ves? No pasó nada. No se manchó. Quítale, me dice. ¡Córtale! Aquí ya no tengo ganas de hablar. Perdón, me gana la risa. ¿Se ve la textura de esto? Y aquí ya le cortamos porque viene mi secreto. Espérate. Hablo como político. Como que tengo muchas amuletillas, ¿no? De